Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y concretamente intentando entrar en el pensamiento de Nietzsche y entrar en sus obras, en sus libros. Sucede que cuando se estudia a Nietzsche con cierta profundidad, para intentar saber quién era este personaje, lo que se encuentra es justamente a uno mismo. El lector acaba encontrándose consigo mismo, acaba entrando en la interioridad de sí mismo y ese viaje que iba a hacer a lo desconocido resulta que llega hasta dentro de su interior, hasta dentro de su corazón, de su pensamiento, a conocerse a sí mismo. Esa es la grandeza de las obras de Nietzsche. Y Nietzsche esto lo sabía y eso es lo que pretendía. A Nietzsche no le gustaba formar a seguidores, formar a gente que fueran como borregos que van a donde va todo el mundo. Él lo que pretendía es que tú te encontraras. Y eso sucede en las obras de Nietzsche. Ya ahora voy a empezar con temas que son muy polémicos, que son muy candentes. Son los temas que han llevado al rechazo que muchos autores hacen de Nietzsche. Temas candentes como el tema de los rangos, los estamentos, como los estamentos humanos, de los que voy a hablar enseguida, temas como el tema de la moral, el valor de la moral, la religión, las costumbres, que son temas muy polémicos. Bien, Nietzsche divide a los seres humanos en estamentos, clarísimamente, en rangos. Es verdad que esta diferenciación de clases se ha dado siempre en la historia. Se puede hablar de plebeyos y se puede hablar de patricios. Se puede hablar de vulgares y se puede hablar de gente educada, de gente refinada. Se puede hablar de siervos y se puede hablar de señores. Se puede hablar de sumisos y se puede hablar de libres. Se puede hablar de alguna manera de groseros y se puede hablar de gente educada. Entonces, Nietzsche habla de estamento superior, noble, poderoso, señor, sanos, caballerescos. Y también se puede hablar de bajos, de indigentes, de enfermos. Lo que sí está claro es que esta división que se encuentra en la historia, como ricos y pobres, como explotados y explotadores, es una división económica, social, política, pero Nietzsche, yo creo que lleva esa diferenciación mucho más profunda. Es una diferenciación que yo diría que es ontológica, que es una diferenciación de ser, de riqueza de ser, de riqueza de esa entidad que cada uno tiene. Incluso aquellas personas que conocen a Nietzsche y que son casi profesionales de Nietzsche, cuando llegan al tema de la libertad, dicen, es verdad que para Nietzsche unas personas son libres y otras no son libres porque no pueden ser libres. Y se quedan aquí. ¿Pero por qué no pueden ser libres? ¿Porque no tienen capacidad para ser libres y serán siempre como esclavos? ¿O porque no se esfuerzan para ello? ¿Es una cuestión de falta de garra, de entidad, de energía, de ser, de esencia humana? ¿O es porque su voluntad no quiere actuar? ¿Y por qué no quiere actuar? Claro, esto es un tema interesante, porque si ya venimos determinados
y unos vienen determinados a ser siervos, esclavos, y otros a ser señores, entonces no existe la libertad. Y eso tampoco parece que sea cierto en Nietzsche. Porque Nietzsche sí que defiende la libertad. Y ya hablamos de la libertad y que él la defiende intentando demostrar, o por lo menos una cierta libertad, intentando demostrar que él era libre y que podía ir en contra de la primera naturaleza. Y entonces se somete a un ayuno, no comer poquísimo, y no pasa nada. Y también a dormir poquísimo, durante 6 meses. Y así intenta demostrar que existe la libertad. Bien, es verdad que también, teóricamente, intenta demostrar que existe la libertad a través de la tragedia griega, en la cual los personajes de la tragedia griega pueden cambiar, pueden decidir. Y de alguna forma también los seres humanos pueden decidir sobre sus futuros. Por lo tanto, no tendría sentido que Nietzsche nos estuviera siempre indicando que tenemos que esforzarnos, que nuestros deberes, que lo que tenemos que ir realizando para incrementar la riqueza de ser, si eso no se pudiera conseguir. Por lo tanto, esa división de estamentos parece que en Nietzsche no sería tan radical como para que no pudiera pasarse de una a otra. Aunque en algunos casos parece indicarlo, esa riqueza. Bueno, en todo caso, esto es un tema muy complejo y muy polémico. Nietzsche hace esta división. Pero ¿quiénes son unos y quiénes son otros? ¿Quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes? Aquí es donde hay mucha confusión. Nietzsche no podía defender que tiene que ser los fuertes son los que tienen un cuerpo alto, elegante, fuerte, porque él no era afortunado en este sentido. Tampoco podemos decir que para Nietzsche el privilegiado es el que rico, porque él vivió pobremente. Por lo tanto, no van por aquí los tiros. La idea que él tiene es de que aquellos que son fuertes, aquellos que tienen una realidad positiva, son los que, yo diría, unos que han nacido con una tendencia, con un impulso a la vida muy fuerte. Incluso podría llamarlos biopositivistas o biopositivos. Tendencias biopositivistas. Y otros que tienen tendencias bionegativas, tendencias negativas, que sería como una especie de impulso no a la vida, sino a la muerte. Que después Freud va a hablar de algo de esto. Pero ¿cuáles son estas personas que son poderosas? Entonces, él dice que aquellos que tienen una voluntad fundamental de conocimiento, aquellos que tienen una voluntad fundamental de vida, aquellos que dictan órdenes en lo más profundo, aquellos que hablan de forma resuelta, aquellos que exigen precisión, aquellos que tienen como una especie de a priori que les determina a ser como son. Y él dice, es como una especie de árbol que da frutos. Porque él cree que también le salen de sí mismo los frutos, sus libros. Pero de una manera natural. Cuando se lee esto, entonces uno piensa, y creo que Nietzsche también lo pensaba, que en los seres humanos hay grados. Lo mismo que en los animales. Los animales, hay algunos que nacen de una manera y otros de otra. Hay perros que son agresivos y hay perros que son muy cariñosos. Hay caballos que son alegres y
saltan y corren, y hay otros que no lo son. Pero claro, los seres humanos no somos animales, pero también en los seres humanos hay personas que son agresivas, personas que son cariñosas, personas que tienen esa tendencia a. Entonces, esa tendencia, esa capacidad de dar frutos como un árbol, ¿eso se puede trabajar o es algo con lo que se nace? Claro, hay gente que dice, no, es que una persona puede trabajar, tú puedes trabajar en ello porque ya tienes una riqueza y una capacidad para hacerlo. Y otros no la tienen. Bien, como si la naturaleza a unos les hubiera dado una riqueza determinada y a otros les hubiera dado otra que era muy pobre, que no tenía capacidad de reacción, que no tienen capacidad de reacción. Como veis, es un tema muy complicado, un tema muy complejo. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene esa riqueza, que no tiene esa fuerza, que no tiene esa especie de energía, de impulso a la vida? Pues yo creo sinceramente que puede hacer utilizar la voluntad fundamental de conocimiento, utilizar la voluntad fundamental de vida. Y eso yo creo que sí que se puede conseguir. Todo el mundo. Mandándole mensajes a su inconsciente, mandándole mensajes de exigencia, mandándole mensajes de superación, mandándole mensajes de ir más adelante, mandándole mensajes. Claro, pero habrá gente que diga, bueno, es que es tan débil que no es capaz ni de entender los mensajes. Pues puede ser, puede ser. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de personas? Aquí viene otro tema muy polémico, que también lo vamos a tratar, y es el tema entonces de qué se hace con esas personas que ya es que tampoco quieren tener voluntad fundamental de nada, que no son poderosos porque no pueden hacer nada, porque no han aprendido nada y porque no quieren aprender nada. ¿Qué se hace con estas personas? Bien, hay gente que dice que hay que compadecerse de ellos y que hay que ayudarles y que hay que sacarlo de esa situación. Y Nietzsche pensaba que no se pueden gastar muchas energías en este tipo de trabajos, en este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque el individuo que es poderoso, que es fuerte, que está dedicado a otros asuntos, como puede ser genialidad artística, o como puede ser llevar a la humanidad hacia adelante, con sus conquistas, con sus descubrimientos, con su pensamiento. Si pierde el tiempo o pierde las fuerzas en esto, la humanidad no se eleva. Ay, aquí hay un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque yo creo que también con las acciones que nosotros llamamos buenas, con las acciones que actualmente se llaman buenas y que Nietzsche las va a intentar transformar, uno también se perfecciona. Que la perfección quizás no consista en esta línea, sino en otra línea. Y ahí es donde está la decisión, muchas veces. La decisión que Nietzsche teóricamente, en teoría la tenía clara. Luego en la práctica no. En la práctica era un hombre compasivo, era un hombre muy educado, era un hombre que trabajaba por los demás, era una persona que cumplía las leyes, era un hombre sometido a muchas cosas. Pero teóricamente, en teoría, él pensaba
que esto no podía ser. De tal manera que en Nietzsche podría caber la pregunta perfectamente, y si se lo hubieran hecho, no sé qué hubiera dicho. Estados Unidos sería lo que es decir, habría llegado al progreso que ha llegado, progreso extraordinario para la humanidad, como serían el progreso de la ciencia, progreso de la medicina, progreso de la técnica, pues, informática, etcétera, etcétera. Hubiera llegado si no hubiera utilizado la esclavitud. ¿Qué hubiera hecho Nietzsche si se le hubiera hecho esta pregunta? Una pregunta horrorosa, terrible. Terrible. Yo personalmente sé cómo hay que contestar, pero posiblemente no coincidiría con la contestación de Nietzsche. En todo caso, este tema está en sus libros, en sus obras. Está de una manera que a veces se te ponen los pelos de punta leyendo. Pero él tuvo la capacidad de hacernos pensar, de hacernos reflexionar, y fue capaz de enfrentarse a este tipo de situaciones que son las situaciones con las que nos encontramos diariamente. En todo caso, queridos amigos, en todo caso, sea quien sea, joven, mayor, mujer, hombre, sea quien sea aquel que me escuche, que intente desarrollar su voluntad fundamental de conocimiento, que intente desarrollar su capacidad fundamental de vida, que intente hablar en lo más profundo de sí mismo, que intente amar la vida y que intente de alguna manera incrementar el impulso hacia la vida, el impulso hacia la felicidad, el impulso hacia la realización como obras de arte. Porque se da el caso, yo como director de centros y como profesor, lo he vivido en mi vida, de que te venga un padre y una madre y te digan, es que tenemos 2 hijos. A los 2 les hemos dado la misma educación. Por los 2 hemos hecho lo mismo. Y el uno es una maravilla. Está estudiando, está acabando la carrera de medicina o de arquitectura. Es una maravilla. Nunca nos ha dado un problema. Y el otro es una piltrafa. ¿Por qué? Seguramente que ha influido las imágenes que esa persona ha tenido, pero seguramente también ha influido la pereza. La pereza. Entonces, es un gran enemigo. Y cuando se estudia Nietzsche, la pereza se desborda, se rechaza, se elimina. Y lo que existe allí es la voluntad fundamental de conocimiento, la voluntad fundamental de vida. Seguiremos en el próximo vídeo estudiando el tema de la moral en Nietzsche. Increíble. Muchas gracias.